Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Muy bien, quedamos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntarles sobre la liberación de Alonso Ancira el día de ayer y este acuerdo con el cual obtiene su libertad, este acuerdo con la Fiscalía por $216 millones. Usted había insistido en la necesidad de que devolviera este dinero que fue producto del sobreprecio de la compra de una planta chatarra. Preguntarle si le satisface a su gobierno y usted esta devolución de este dinero y si tendría que seguírsele un proceso penal o para el gobierno tendría que ya zanjarse este caso. Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba. Sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. Pagó Pemex en el sexenio pasado en el marco del llamado Pacto por México, pagaron $275 millones por la planta. Y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de $200 millones. O sea, que lo que pagaron en 275 valía 75. Habían pagado $200 millones adicionales. Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho. Para eso se creó el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de $216 millones que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los $216 millones. Entonces este dinero pues va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos,
se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a tener ese destino. ¿Para fertilizantes, presidente? Para fertilizantes, para ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su producción. ¿Otra parte iría a Pemex o solamente sería Todo para este programa? va a Pemex, pero las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex, y esto causó pues una deuda a Pemex enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras plantas, se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en $275 millones estaba abandonada por completo, casi convertida en chatarra, y se invirtió para rehabilitarla. Entonces ya está en producción, pero en situaciones todavía muy incipiente, todavía hace falta más inversión y los recursos que se recuperen va a ser para fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes a los productores. Incluida la planta de agronitrogenados, que fue motivo de este caso en particular. Sí, esta planta y las que se tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una reserva de roca fosfórica en Baja California Sur, es todo un complejo. Entonces, con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar los fertilizantes a los productores. Entonces, son 216 millones, 664 millones de dólares que se recuperaron, y vienen más recuperaciones. Esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por también pagos excesivos, contratos donde se cobraba de más, de reclusorios. ¿Sí se acuerdan de que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por 8 o 12 reclusorios, alrededor de 16,000 millones de pesos al año, un contrato? Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los reclusorios, y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros. Se pagaba al 100%. Es más, todavía no se han llenado. Promedio deben de estar al 60%, pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio el 100%. Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los empresarios, con los que recibieron estos contratos
y ya se llegó a un acuerdo de una disminución en el pago. Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos se establecía que al finalizar el periodo, 20 años, el reclusorio no pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio público. Ese fue el acuerdo. ¿En qué términos fue este acuerdo? Es decir, ¿en qué porcentaje se va a reducir el costo que se estaba pagando? Es que quienes han estado trabajando en esto, pues me informan a mí en lo general, me piden mi punto de vista, pero ellos pues tienen el mérito de haber logrado estos acuerdos mediante diálogo. Afortunadamente los empresarios entendieron que son otros tiempos y vamos a obtener ahorros. ¿De cuánto más o menos, presidente? Pues yo calculo de más de 2,000 millones de pesos. Al año. Al año. Presidente, en un segundo tema, en los últimos días hemos estado viendo un aumento de los incendios forestales en varios estados, en Nuevo León, en Morelos, incluso aquí en la Ciudad de México. Sin embargo…